La desconfianza sistémica hacia los demás es una de las barreras psicológicas más rígidas y complejas que un ser humano puede construir alrededor de su psique. Cuando una persona llega a la conclusión de que no puede confiar en nadie, no está simplemente adoptando una postura de cautela o prudencia, sino que está activando un sistema de defensa defensivo que suele ser el resultado de cicatrices emocionales profundas y de una visión del mundo distorsionada por el dolor. Para la psicología, la confianza es el pegamento de las relaciones humanas y la base del desarrollo infantil saludable. Por lo tanto, su ausencia total indica una ruptura en los cimientos de la seguridad ontológica del individuo. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Comprender por qué alguien decide cerrar todas las puertas de su intimidad requiere un análisis exhaustivo que abarque desde las teorías del apego temprano hasta los mecanismos de protección contra el trauma y la influencia de la cultura contemporánea. El origen de la desconfianza suele encontrarse en las etapas más tempranas del desarrollo humano, específicamente en lo que Erik Erikson denominó la etapa de confianza frente a desconfianza básica. Durante el primer año de vida, el lactante depende totalmente de sus cuidadores para satisfacer sus necesidades físicas y emocionales. Si los cuidadores son consistentes, afectuosos y receptivos, el niño desarrolla la creencia de que el mundo es un lugar seguro y que las personas son generalmente confiables. Sin embargo, si el entorno es negligente, impredecible o abusivo, el niño internaliza un esquema mental donde los demás son percibidos como fuentes de peligro o de decepción. Esta desconfianza básica se convierte en el filtro a través del cual la persona interpretará todas sus relaciones futuras, asumiendo que la traición no es una posibilidad, sino una certeza inevitable. Desde la teoría del apego de John Bowlby, las personas que no confían en nadie suelen presentar un estilo de apego evitativo o desorganizado. El individuo con apego evitativo ha aprendido que pedir ayuda o mostrar vulnerabilidad no solo es inútil, sino que puede ser contraproducente. Como resultado, desarrolla una autosuficiencia compulsiva, una armadura de independencia que le permite evitar la cercanía emocional. Para estas personas, la desconfianza es una herramienta de autonomía. Si no confío en ti, no te necesito. Y si no te necesito, no tienes el poder de herirme. Esta estructura protege al individuo del dolor del rechazo, pero al mismo tiempo lo condena a una soledad crónica que refuerza su percepción de que el mundo es un lugar frío y hostil donde cada uno debe velar únicamente por sus propios intereses. El trauma por traición es otro factor determinante en la psicología de la desconfianza. A diferencia de un desastre natural o un accidente, la traición implica una violación deliberada de la confianza por parte de una persona significativa, como un progenitor, una pareja o un amigo cercano. Este tipo de experiencia rompe la capacidad del cerebro para predecir el comportamiento ajeno. La víctima de traición sufre lo que se conoce como una herida de apego, que genera una hipervigilancia constante. El sistema nervioso se mantiene en un estado de alerta roja, escaneando cada palabra y cada gesto de los demás en busca de señales de engaño. Para estas personas, la desconfianza no es una elección racional, sino una respuesta biológica de supervivencia. Su cerebro ha aprendido que bajar la guardia equivale a ponerse en peligro de muerte emocional. La psicología cognitiva explica este fenómeno mediante el concepto de sesgos de confirmación y esquemas de desconfianza y abuso. Una persona que no confía en nadie tiende a buscar y recordar únicamente la información que confirma su creencia de que la gente es malintencionada. Si alguien tiene un gesto amable con ellos, en lugar de aceptarlo como una muestra de generosidad, su mente se apresura a buscar motivos ocultos. Se preguntan qué querrá esa persona a cambio o qué tipo de manipulación se esconde tras la sonrisa. Este proceso mental crea una profecía autocumplida. Al actuar de manera fría, distante o sospechosa, la persona desconfiada acaba provocando el rechazo de los demás, lo que a su vez utiliza como prueba de que nadie es digno de confianza. Neurobiológicamente, la desconfianza persistente está relacionada con una hiperactividad de la amígdala y una reducción en la sensibilidad de los receptores de oxitocina, la hormona que facilita la vinculación social. En un cerebro que no confía, el circuito de recompensa que normalmente se activa durante la cooperación social está inhibido. En su lugar, se activan los circuitos del miedo. La persona experimenta una respuesta de estrés fisiológico ante la proximidad emocional, lo que hace que la intimidad se sienta físicamente incómoda o incluso insoportable. Este cableado neuronal hace que sea extremadamente difícil para el individuo simplemente confiar, ya que su cuerpo le está gritando que huya o que se defienda ante lo que percibe como un ataque inminente a su integridad psíquica. La baja autoestima también juega un papel fundamental en este ciclo. Existe una relación paradójica entre cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo confiamos en los demás. Si una persona se siente inherentemente defectuosa, indigna de amor o llena de vergüenza, le resultará imposible creer que alguien pueda quererla o ayudarla de manera desinteresada. Su desconfianza hacia los demás es, en realidad, un reflejo de su propia falta de confianza en su capacidad para ser amado y en su juicio para elegir a personas sanas. Piensan que, si alguien se acerca a ellos,
Debe ser porque tiene malas intenciones, ya que no conciben que alguien pueda acercarse por el simple placer de su compañía. Además de los factores individuales, no podemos ignorar la influencia del contexto social y cultural. Vivimos en una era de cinismo generalizado, donde la competitividad extrema y la exposición constante a noticias sobre fraudes, traiciones políticas y deslealtades mediáticas fomentan una cultura de la sospecha. La erosión del capital social y la pérdida del sentido de comunidad hacen que el otro sea visto con frecuencia como un extraño o un competidor, en lugar de un aliado potencial. Para muchas personas, la desconfianza no es solo un rasgo personal, sino una adaptación a un entorno que perciben como depredador, donde se premia la astucia por encima de la honestidad y donde la vulnerabilidad se castiga como una debilidad. Dale like, suscríbete y comparte. La desconfianza también puede ser un síntoma de trastornos de la personalidad, como el trastorno paranoide de la personalidad. En estos casos, la sospecha es generalizada, persistente e injustificada. El individuo está convencido de que los demás lo están explotando, engañando o dañando, incluso cuando no hay pruebas objetivas de ello. Esta rigidez mental hace que cualquier evento neutral sea interpretado como una ofensa personal. La vida de estas personas se vuelve extremadamente limitada, ya que se aíslan socialmente para evitar conspiraciones imaginarias, lo que les impide recibir el apoyo emocional necesario para corregir sus percepciones distorsionadas. El tratamiento para superar la desconfianza total es un proceso lento y delicado que requiere el establecimiento de una alianza terapéutica basada en la paciencia y la transparencia absoluta. La terapia busca que el individuo pueda, poco a poco, poner a prueba sus creencias catastróficas mediante pequeños experimentos de confianza. Se trata de aprender a distinguir entre la prudencia saludable, que nos protege de daños reales, y la desconfianza patológica, que nos priva de la conexión humana. El objetivo no es que la persona confíe ciegamente en todo el mundo, sino que desarrolle un radar de confianza más preciso y que recupere la capacidad de ser vulnerable ante las personas adecuadas. En conclusión, las personas que no confían en nadie no son individuos malvados o fríos por naturaleza. Son seres humanos que, en la mayoría de los casos, han sido profundamente heridos y han decidido que el costo de la conexión es demasiado alto en comparación con el riesgo de la traición. Su soledad es una fortaleza construida para proteger un corazón que ya no puede soportar más fracturas. Sin embargo, aunque la desconfianza ofrece una ilusión de seguridad, también actúa como una jaula que impide el crecimiento y la alegría. La verdadera sanación comienza cuando el individuo se da cuenta de que, aunque confiar es arriesgado, vivir en la sospecha absoluta es una forma de morir en vida. Recuperar la fe en la humanidad es, en última instancia, recuperar la fe en la posibilidad de ser amado y comprendido, un viaje que comienza con el pequeño pero revolucionario paso de permitirse creer, aunque sea por un momento, en la bondad del otro. Este punto de inflexión representa el momento en que la persona deja de ver su armadura como una protección y empieza a percibirla como una celda. Vivir en la sospecha absoluta exige una inversión de energía psíquica devastadora. El cerebro debe mantenerse en un estado de alerta roja permanente, analizando cada palabra, cada silencio y cada gesto ajeno en busca de una traición oculta. Esta hipervigilancia no solo agota las glándulas suprarrenales al mantener niveles de cortisol crónicamente elevados, sino que también aniquila la capacidad de disfrutar del presente. Al final, el individuo se da cuenta de que la seguridad absoluta que buscaba al no confiar en nadie es una paz de cementerio. Una existencia estéril donde nada puede herirlo, pero donde tampoco nada puede nutrirlo, inspirarlo o amarlo. Recuperar la fe en la humanidad no significa adoptar una postura de ingenuidad peligrosa ni ignorar que existen personas capaces de hacer daño. Significa, más bien, desarrollar la madurez emocional para aceptar que la vulnerabilidad es el precio de entrada a cualquier experiencia humana significativa. La sanación comienza cuando comprendemos que ser heridos es una posibilidad, pero que ser amados es una necesidad biológica y espiritual. El viaje de regreso hacia la confianza es un proceso de reparentalización interna, donde el adulto sano decide proteger a su niño interno herido no mediante el aislamiento, sino mediante la elección consciente y cuidadosa de vínculos seguros. Es pasar de una desconfianza ciega y reactiva a un discernimiento sabio y pausado. Este paso revolucionario de permitirse creer en la bondad del otro es un acto de rebelión contra el propio trauma. Es un desafío directo a la amígdala que grita peligro y una apuesta por la corteza prefrontal que dice vale la pena intentarlo. Cuando decidimos confiar, aunque sea en algo pequeño, estamos reprogramando nuestras rutas neuronales. Estamos permitiendo que la oxitocina vuelva a circular, abriendo la posibilidad de que nuestro sistema de recompensa social se active de nuevo. Cada pequeña experiencia de confianza correspondida actúa como un bálsamo que va suavizando las cicatrices del pasado.
demostrándole al sistema nervioso que no todo el mundo es un depredador y que la cercanía emocional puede ser una fuente de vitalidad en lugar de una amenaza de muerte. La posibilidad de ser amado y comprendido es el antídoto definitivo contra la muerte en vida que supone la sospecha. Ser comprendido por otro ser humano es una experiencia que valida nuestra existencia en un nivel fundamental. Cuando alguien nos ve en nuestra totalidad, incluyendo nuestras sombras y nuestros miedos, y decide permanecer a nuestro lado, la estructura de la desconfianza se desmorona por falta de sustento. Descubrimos que la fe en los demás es, en realidad, un reflejo de la fe en nuestra propia capacidad para gestionar el dolor si la confianza llegara a romperse. La verdadera fortaleza no es ser invulnerable, sino saber que somos lo suficientemente resilientes para sanar si somos heridos de nuevo. En última instancia, la bondad del otro actúa como un espejo que nos devuelve una imagen más amable de nosotros mismos. Al confiar, nos damos permiso para ser humanos, para equivocarnos y para necesitar a los demás. La sanación completa ocurre cuando el individuo ya no se define por lo que le hicieron, sino por su capacidad de seguir amando a pesar de lo que le hicieron. Es recuperar la soberanía sobre el propio corazón y decidir que ninguna traición pasada tiene el poder de dictar el futuro de nuestras relaciones. Al abrir de nuevo la puerta a la fe en la humanidad, no solo recuperamos a los demás, sino que recuperamos la parte más luminosa de nosotros mismos, aquella que sabe que la vida solo se vive plenamente cuando se tiene el valor de dejar que el otro entre. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.